Yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando nos toca venir acá, termina de llover. Nos vamos y pues se viene la lluvia y durante la madrugada está lloviendo, pero cuando estamos aquí, buen sol. ¿Verdad? Yo no sé si solo yo lo he notado, pero bueno, gracias a Dios. Vamos a hacer algo antes de entrar hoy a la palabra. Vuélvase a la persona que está hacia atrás o hacia la par. Dígale un versículo bonito que usted sepa de memoria. Bendígalo con un verso de memoria. Ahí, que usted tiene la par, en atrás, dígale un versiculito bonito. Un verso que usted se sepa bonito, que sea de bendición. ¿Cuál? No, Jesús lloró, no. No, un verso bonito que bendiga la vida de la persona. Dígale, Dios le ama con amor eterno. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Perdón. Siga. Hay que aprender la palabra para citar la memoria. O búsquelo en la Biblia. Si usted quiere y se sabe uno, búsquelo y lee la Biblia. Exacto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? ¿Sí? Como dicen en Costa Rica, los agarró en curva, ¿verdad? Vaya conmigo a la palabra, al capítulo número 1 de Daniel. Como estos últimos 2 miércoles vamos a estar hablando acerca de los grandes propósitos de la oración para nuestra vida. Yo no sé si alcanzaron para todos. Usted tiene un separador, ¿sí? Un separadorcito. Yo los hice para que usted esté recordando todo lo que estamos viendo estos miércoles. Lo único es que no puse los versículos, así que perdóneme, la próxima que le haga un separador le pongo versículos. Pero hoy vamos a estar en el número 3. Para que usted lo tenga ahí en la Biblia y se acuerde constantemente en ese separadorcito que la oración nos hace perseverar. La oración nos hace que Dios satisfaga nuestras necesidades fundamentales, principales. Y hoy vamos a estar viendo que Dios nos hace conocer su voluntad. ¿Sí? Ese es el que nos toca hoy, ¿verdad? Dios nos hace conocer su voluntad. Vamos a estar en Daniel capítulo 1 y vamos a leer hasta el verso 9. ¿Está conmigo? Voy a leerle y ustedes ahí me siguen. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Señor, esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de reunirnos
adorar tu nombre, a estudiar tu palabra, a convivir como hermanos, a estar en armonía, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar hoy con nosotros, que tu Espíritu Santo hoy nos pueda hablar por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos cale profundamente para que cuando salgamos de acá podamos salir enseñados por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. Hoy vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Y el ejemplo que hoy quería traerles era el ejemplo de Daniel, una persona la cual puso primero la voluntad de Dios que la suya o la que le querían imponer. En este caso, cuando llegaron al palacio del rey, dice que habían apartado comida y bebida para ellos porque los estaban preparando para que en 3 años fueran hallados como los más sabios, los más entrenados, los más fuertes, los que iban a estar al servicio del rey principal. Y por eso la comida era especial, era específica. Pero la historia cuenta que esta comida también era dedicada a dioses paganos. Y esto lo conocía Daniel. Y en el verso 8 y en el verso 9, que es lo que nos compete el día de hoy, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, sino que él pidió que se les diera agua y lechuga y repollo y espinacas y esas cosas, legumbres, simplemente a él y a sus amigos, y que al final del tiempo se le comprobase si de verdad estaban bien o no alimentados. Y la historia, si usted la sigue, narra que ellos fueron encontrados los más inteligentes, los más fuertes, los más enteros, los más, casi como yo, así, perfectos. Los encontraron de tal calidad que fueron asignados para trabajar para el rey. Ahora, lo que nos compete hoy es acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero primero aclaremos qué es la voluntad de Dios. No sé si usted se ha puesto a buscar qué es la voluntad. La voluntad tiene que ver con la volición del hombre, y es la facultad de decidir y ordenar cómo nos vamos a comportar. Voluntad es decidir y ordenar usted a su vida y a su cuerpo cómo usted se va a comportar. En el texto, Daniel tomó la decisión de no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque él quería dedicar su vida, su cuerpo, su alma, todo su ser al Señor por completo. Dios era su Señor y él no quería contaminarse con eso de dioses paganos. Ahora, conociendo qué es la voluntad, déjeme explicarle que he encontrado que nosotros podemos tener 3 tipos de voluntad a las cuales podemos seguir, y una es la que todo el mundo conoce en el mundo, valga la redundancia, y es la de Satanás. Esa voluntad no es que uno la escoge, sino que uno nace en ella. Es cuando el hombre se deja manipular por lo que Satanás quiere. Por ejemplo, usted puede ir a Hechos 5 y ver a Ananías y Zafira. Ya se los he comentado que ellos se dejaron dominar, ellos se dejaron controlar por las mentiras de Satanás. Entonces, cuando vendieron sus propiedades y las tenían que compartir, ellos echaron un poquito al bolsillo, a tal punto de que cuando llegaron a los apóstoles mintieron, pero los apóstoles dijeron: no nos mintieron a nosotros, les mintieron a Dios, y ahí mismo murieron, porque se dejaron controlar por la voluntad del Señor, de Satanás. La voluntad manipuladora de Satanás es el funcionamiento de nuestro deseo carnal. Efesios 2:2 dice: en los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Esa era la voluntad que Satanás estaba implementando o estaba sembrando en la mente de los que están en el mundo. Porque Satanás, dice Juan 10:10, que lo que busca es hurtar, matar y destruir. Esa es la voluntad de él, lo que él ha decidido hacer con el comportamiento del ser humano. Él desea matarlo, destruirlo a nivel espiritual, que nunca llegue a entablar ninguna relación
con Dios. Pero de hecho también busca que nosotros como creyentes nos falseemos. Por ejemplo, Jesús le dice a Simón, en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Y es cuando Pedro se levanta y le dice, no, yo voy contigo hasta el final, a mí nadie me bote. Y le dice, ay, Pedrito, antes de que suene el canto del gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Verdad? El hombre se levantó. Pero Satanás lo que busca es zarandearnos, también a nosotros como creyentes, y hacernos nuevamente cautivos de su voluntad. Dice 2 de Timoteo 2:26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Esa es la primera voluntad en la que somos inmersos, la voluntad que lleva el mundo a comportarse como tal. Por supuesto, usted y yo ya nos negamos a esa voluntad. Entonces veamos cuál es la segunda voluntad en la cual nos podemos manejar. La segunda voluntad es la voluntad propia. Aunque usted y yo seamos creyentes, hay una voluntad que gana si nosotros permitimos, y es nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, dice Proverbios, nuestro propio pensamiento. Es cuando el hombre decide caminar en sus propios pasos y en sus propias convicciones. Y en esta voluntad Dios no está presente. Dice Jeremías 10:23, reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Aunque a veces hayamos llegado a Cristo, nosotros podemos tomar la decisión de caminar en nuestros propios pasos, y posiblemente no son dominados por Satanás, sino por nuestro propio pensamiento. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no le preguntamos a Dios, sino que creemos en nuestra propia opinión, creemos en nuestro propio juicio, porque creemos que es lo correcto, cuando no es así. Y esto nos lleva a la tercera voluntad en la cual podemos ser nosotros manejados, manipulados, encausados, y es la voluntad de Dios, y es donde quiero hoy llegar. Las dos primeras, lastimosamente, no nos llevan a ningún lado, ni cuando nos dejamos llevar por Satanás en su voluntad, ni cuando nos dejamos caminar en nuestra propia voluntad. Pero la voluntad de Dios, cuando usted y yo decidimos caminar en la voluntad de Dios, lo que Dios decide y ordena que nos comportemos, que caminemos, ahí es donde sí la cosa es diferente. El significado de la palabra voluntad en la Biblia lo podemos entender de dos maneras. Si nos vamos al griego original, podemos encontrar la primera voluntad de Dios, que es boulema. ¿Cómo se pronuncia? No lo sé, pero así se escribe, boulema. Y esta habla de la voluntad general de Dios. Principios universales que no pueden ser cambiados para nada. Si usted quiere llegar a la Biblia y encontrar principios generales para el mundo, como se rigen, ahí están estos principios universales. Es la voluntad universal de Dios. Y en esta voluntad universal del Señor no es cambiable. Como por ejemplo, aunque el mundo quiera decir cómo debe ser el matrimonio, ya Dios lo estableció, hombre y mujer, punto. Y eso trascenderá para siempre, porque Dios lo ha establecido como principio en la palabra. Nadie más lo puede cambiar, aunque queramos y traigamos leyes y hagamos un montón de cosas. Hay una voluntad universal de Dios que se ha trazado en la palabra. Y así usted puede encontrar muchas cosas como la voluntad general, la voluntad universal de Dios en la Biblia, como por ejemplo las relaciones entre hijos y padres, como por ejemplo el divorcio, como por ejemplo cómo criar a sus hijos. Hay cosas generales que a todos nos competen, cómo manejar las finanzas, por ejemplo, que a todos nos puede hablar de una manera universal. Esa es la voluntad general, universal de Dios, que no cambia, y se refiere a la soberanía de Dios
es su plan determinado, es algo que va a suceder porque Él así lo ha determinado, no requiere la cooperación del hombre, ya el resultado está predeterminado, su palabra se basta para explicar la voluntad de Dios, y de nosotros depende el buscarla. Pero al mismo tiempo, en la palabra de Dios podemos encontrar así se pronuncia en el griego, telema. Bueno, no se pronuncia así, lo leo, telema, que es la voluntad específica de Dios, que es algo muy diferente a la voluntad universal. La voluntad específica de Dios es algo que es solamente, por ejemplo, para mí, la voluntad de Dios para mi vida. Y eso lo vemos tan claro como que, por ejemplo, yo pude leer en la Biblia Efesios, y hay algo que saltó de ahí para mí, y yo dije, esto era lo que yo andaba buscando, esto era lo que yo necesitaba, porque es la voluntad, la revelación de Dios por medio de su palabra para mí, única. Pero tal vez usted leyó Efesios y no era lo que usted ocupaba. Pero tal vez usted leyó Mateo y algo le hizo clic en su cabeza, porque es la voluntad específica de Dios para su vida. Es el trato de Dios para su vida. Es algo que Dios quería sembrar en usted solamente. Porque así la palabra es viva y eficaz, lo hemos nombrado muchas veces. Y hay algo específico para cada uno de nosotros que día a día se puede mostrar acerca de la voluntad de Dios. Y aquí sí se requiere que el hombre ponga de su parte. Se refiere a un plan individual y voluntad para cada uno de nosotros. Se requiere nuestra cooperación y nosotros decidimos si queremos caminar en esa voluntad o no. Nosotros decidimos si queremos escoger lo que Dios nos está diciendo, lo hacemos o no lo hacemos. Por ejemplo, Jonás era un hombre de Dios y Dios le dio una tarea. ¿Y qué hizo él? Agarró para el otro lado. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. Y que pensó que estaba haciendo lo correcto diciendo, esta gente no necesita perdón. Pero Dios había trazado una voluntad específica para él. Y bueno, en el trato del Señor él se tuvo que dar cuenta que al final tenía que ir a Nínive. Así es con nosotros. Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos la dice, cuando Dios nos la muestra, cuando Dios la pone frente al tapete, usted tiene dos opciones: o la sigue o le da para atrás. Si la sigue, vamos a ver lo que pasa. Si se va para atrás, ya usted sabe lo que le puede ocurrir. Acabamos de mencionarla: seguir en su propia opinión o seguir bajo el mando de Satanás. Abrirse el trato de Dios como Jonás, en un pez grandote. Entonces, vamos bien, ¿sí? ¿Está conmigo? Ya lo dormí. ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia? Del personaje que nos puede enseñar acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Y si quiere puede ir conmigo a Juan 6. Versos 38, 39 y 40. ¿Está conmigo, sí? Voy a leerle, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero.
Juan 4:34 dice: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, del que me envió, y que acabe la obra. Jesús es el mejor ejemplo que usted y yo podemos seguir, de aquel que, aunque quería, podía y tenía la noción de hacer lo que quisiera, no se tomaba el lujo de caminar en su propia opinión, sino que hacía, comía, bebía, caminaba, practicaba la voluntad de lo que le revelaba el Padre. O sea, se comportaba y decidía hacer lo que el Padre le decía que hiciera y dijera. Las palabras del mismo Jesús, Juan 7:16: por tanto Jesús respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todos estos textos se los voy a dar al final en una hoja, para que usted se lo lleve a casa. Él tenía el conocimiento, su doctrina provenía del Padre, su conocimiento provenía del Padre. 2. Juan 14:24: el que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino que la del Padre que me envió. Él hablaba lo que el Padre le decía. Juan 8:28: entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino estas cosas que hablo, así como el Padre me enseñó. Él hablaba y hacía lo que ¿qué? Lo que el Padre le enseñó. Juan 5:30: yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Él expresaba que gustosamente lo que él juzgaba, hacía, actuaba, hablaba, lo hacía porque el Padre se lo decía. Y por último, Mateo 26:39: pasando un poco más adelante, se postró su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en realidad a buscar la voluntad de Dios y decir: Señor, yo quiero actuar y hacer lo que tú me dices? Porque es muy bueno, es muy bonito cuando estamos todos aquí reunidos y pensar que la voluntad de Dios es la que nos rige. Pero cuando estamos allá afuera, ¿qué hacemos? Cuando nos encontramos con la verdadera, en Costa Rica le decimos cuando nos toca bailar con la fea. O sea, cuando ya nos topamos de frente con las circunstancias difíciles, con el momento complicado, usted busca hacer la voluntad de Dios. Si vemos Daniel al principio, Daniel era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios, y es lo que nos compete hoy, porque oraba constantemente buscando esa voluntad. Se comunicaba con el Padre. Si usted quiere puede leer Daniel 2, donde el rey le pide interpretar un sueño y le dice: un momento, tengo que preguntarle, porque los sueños no vienen de mí, vienen de Dios. Y le interpreta el sueño. Y en el 6 habían decretado que no se adoraba a ningún otro Dios más que lo que el rey había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Con la ventana abierta se fue, se hincó y empezó a orar las 3 veces que oraban los judíos en aquel momento: antes del sol, al mediodía y antes de que cayera el sol. 3 veces al día oraban. Con razón conoce la voluntad del Padre, porque no hay otra forma en que usted y yo no conozcamos la voluntad del Padre si no es que llegamos constantemente a la oración, a hablar con Él. Por eso es que Jesús necesitaba estar en constante comunión con el Padre, porque si el Padre le decía qué hacer, qué decir, cómo comportarse, qué, el conocimiento que tenía, etcétera, etcétera. Ahora, déjeme decirle cuál es la importancia, y con esto voy a ir cerrando para orar, porque hoy vamos a orar también. Muy bien, ¿sí? Son las 8, de aquí a las 11 creo que podemos orar.
¿Por qué es tan importante conocer, que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios? Voy a pedirle a Manuel que me ayude a repartir las hojitas. Hoy lo agarré de modelo de asistente. Si no me alcanzan, ahí sacamos algunas otras, porque saqué 35. Quiere decir que si no me alcanza, veo más de 35. Pero déjeme irle diciendo, y usted se puede llevar la hojita en su casa detenidamente y estudiarla. Por favor, yo le recomiendo, estúdiela. Tómese su tiempo. En sus devocionales son como 10 cosas que puede leer. O sea, en 10 días, lea una cada día, sería excelente. Y aterrícela en su vida, hágala propia. La número 1, ¿por qué es importante conocer, que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios? Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? El que hace la voluntad de Dios conoce su fin eterno, determina su destino eterno. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, porque sabemos que de aquí vinimos de pasada. Estaremos con Él en algún momento para siempre. El que hace la voluntad de Dios conoce eso y trasciende esta vida humana y se va a lo eterno. Y dice, es que conocer la voluntad de Dios determina mi eternidad, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 2, Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La oración conocer la voluntad de Dios por medio de la oración establece una relación con Él constante, a tal punto que Él dice, es mi hermano, mi hermana, mi madre. La relación de afinidad se pasa, trasciende a solo conocerle. Número 3, Jeremías 10:23, ya lo leímos. Conozco Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Aquí en el folder hay más. ¿Qué es lo que sucede? Conocer la voluntad de Dios proporciona dirección, proporciona hacia dónde vamos. Es la única manera de conocer el camino correcto que debemos ir avanzando. La voluntad de Dios proporciona dirección. 4, Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Conocer la voluntad de Dios, estar en completa relación con Él y conocer su voluntad, determina nuestro futuro también. 5, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a hombres, sino como siervos de Dios, de corazón haciendo su voluntad. Existe la posibilidad de que usted y yo día a día conozcamos su voluntad específica para nosotros. ¿Usted la está buscando? ¿Usted la está preguntando? En todas las circunstancias, usted está llegando a decir, Señor, yo quiero conocer cuál es la voluntad de esto. Porque Efesios dice que está ahí para nosotros. Número 6, Samuel 15:22-23. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová,
también Él te ha rechazado para que no se rey. No hacer y no caminar en la voluntad de Dios es pecado. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Veamos el caso de Saúl. Samuel llegó a decirle: puedes hacer miles de sacrificios, podemos servir al Señor en muchas cosas, pero lo que realmente agrada al Señor es escuchar su palabra y obedecer. 7. Hebreos 10:36. Pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y Deuteronomio 28, el 1 al 2 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones, y vendrán sobre ti y te alzarán sobre todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Si escuchamos la voz y obedecemos su voluntad, ¿qué es lo que dicen esos dos versos? No hay de otra. Trae bendición sobre nuestra vida. Así de sencillo. Por eso es que a veces nosotros nos preguntamos: pero ¿cómo esto vino a mí si yo ni siquiera lo estaba esperando? Eso es la bendición de Jehová, porque caminamos en su voluntad. 8. Dice Lucas 12:47: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos. Ya lo pronunciamos. Esta es una llamada de atención. Dedíquese a buscar la voluntad de Dios para que no reciba sus azotes, para que no reciba su castigo. 9. Josué 1:9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que hace que en nosotros la voluntad de Dios nos da éxito? Nos da éxito. Y por último, Juan 9:31: y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Y 1 Juan 5:14: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí es donde cerramos y vamos aterrizando y nos damos cuenta de por qué la oración nos hace conocer su voluntad. El que camina en su voluntad, Él lo oye. Por eso es que nos rendimos en oración. Dice C.S. Lewis, ¿los conocen? El autor de las Crónicas de Narnia. Él dice: hay dos clases de personas: aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas que Dios les dice, está bien, haga su voluntad. ¿Cuál de esas dos es usted? Le digo algo secreto aquí que nadie lo ve. Y si usted dice que yo lo dije, me quito. Yo he caminado en las dos. He caminado en la voluntad de Dios y me ha ido súper bien. Se los aseguro. También he caminado en mi propia cabeza. Uy, no, mejor ni le cuento cómo me ha ido. Y yo puedo estar seguro que a usted tal vez se le viene alguna otra idea que también a veces le ha pasado. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos entonces? Día a día, usted y yo debemos de rendirnos a esa voluntad y decir: Señor, yo no quiero hacer lo que yo pienso, yo quiero hacer lo que tú me dices. Y cuesta, les aseguro que cuesta, pero tenemos que hacerlo. Daniel fue una persona que entregó su vida por completo a la voluntad de Él. ¿Y por dónde no pasó? Sus amigos no se quemaron, a él no se lo comieron los leones, no lo asesinaron en el capítulo 1 cuando
no pudieron decir cuál era el sueño que había tenido Faraón, el rey. ¿Ah? Nabucodonosor. Las personas que caminan a voluntad de Dios, esa es la recompensa que tiene. Dios nos ha dado la oportunidad de escoger si deseamos caminar en su voluntad o no. Nosotros escogemos. Y vamos a orar. Como todos los miércoles quiero preguntar, esta vez hoy, si alguno tiene alguna petición por la cual quiera exponer delante de Dios, los escucho y entonces al final vamos a terminar orando. Y al final también vamos a orar por conocer la voluntad de Dios, que Dios se presente en conocer nuestra voluntad. Pero vamos a buscar su voluntad en oración por medio de nuestras peticiones, exponiéndoselas a Él. ¿Alguien tiene alguna petición? ¿Alguien más? ¿Alguna petición? La operación de ti. Gracias. ¿Alguien más? Mi hermano Ezequiel, a él lo opera mañana. ¿Y de qué lo opera? Lo van a operar de las cosas. ¿Alguien más? ¿Una petición? Una, pero ya te buscado cuál. Pero es muy serio esto, ¿no? Hay un predicador ahí buenísimo, dice, entonces puede que le ayude. Bueno, Juan. ¿Alguien más? ¿Qué les parece si los que pidieron oración vienen aquí adelante un momentito? Y vamos a terminar orando. Vengan aquí adelante, todos los demás pongámonos de pie. La segunda.
Yo les voy a pedir a unos hermanos que puedan venir aquí a apoyar la oración. Si usted tiene alguna otra petición, si usted tiene alguna otra petición, puede venir, no importa. Y vamos a estar orando por estas peticiones. Vamos a pedirle a Dios. Señor, hoy venimos en esta noche delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de nuestros hermanos en cada una de estas peticiones, Señor. La operación, Señor, del hermano Ezequiel y hermana Tita, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú te glorifiques en ellas, quites todo miedo, todo temor, Dios, que haya en sus vidas. Que puedas obrar por medio de esto, Señor, el gran testimonio que puede ser para muchos. Ponemos en el nombre de Jesús, Señor, y confiamos en que todo ocurre para bien a los que te aman, Señor. Hoy confesamos que te amamos, que eres todo para nosotros, así que apelamos a esto, Señor, para que tú nos acompañes en estas operaciones. Señor, te pedimos por las personas que te han conocido, Dios, por medio de nuestra hermana Chabela, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas glorificarse en sus vidas y que tu Espíritu Santo los lleve, Señor, a perseverar en ti. Que la decisión que hayan tomado, Señor, hoy sea, Señor, significativa en sus vidas y que quites, Señor, cada cosa que quiera estorbar que ellos puedan seguir en la relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende a Satanás, Dios, de ellos, para que ellos puedan encontrar aún más ser lo que es ser un discípulo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los hijos de la hermana Paula, Señor, cada uno de ellos, Señor, los planes, los propósitos, los estudios, todo, Señor, lo que tú tienes para con ellos y el campamento, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en todos los jóvenes en este campamento, Señor, que verdaderamente sea tu palabra abriendo sus mentes, sus corazones, glorificándose en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por el viaje del hermano Juan, Señor, y su familia, Padre, para que tú los acompañes, para que tú estés con ellos, Señor. En el nombre de Jesús también los lleves y los traigas con bien. Cuides su salida y su entrada, Señor. En el nombre de Jesús. Y cada una de las peticiones, Señor, que están en nuestra mente y en nuestro corazón, cada matrimonio, Señor, cada petición, la ponemos delante de ti, Señor. Anhelamos, Señor, encontrar tu voluntad, Señor. Anhelamos, Señor, conocer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestras peticiones, Señor. Queremos, Señor, esperar en ti, Señor. La respuesta, Señor. La obra, Señor, que tú estás haciendo y llevarás a cabo, Señor, en nuestras vidas, Dios. Con cada una de estas peticiones, Señor, esperamos en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no,
no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, tú me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Vamos a confesar esto como iglesia. Decirle todo junto: Señor, sabemos que tú tienes el control y nos entregamos a ese control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Señor, así lo declaramos, lo decimos como personas, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tienes el control. A ti te cedemos el control de nuestra voluntad, de nuestra vida. Por eso es que llegamos en oración a ti, poniendo nuestras peticiones delante de ti, para que tú hagas tu voluntad, para que tú la cumplas, Señor, en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Enséñanos a esperar siempre en ti, Señor. A confiar. Aunque la duda, aunque la tormenta venga, Señor. Saber y reconocer que tú siempre tienes el control. En el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Dios. Recibe toda gloria, Señor, y toda honra. Toda exaltación, Dios, esta noche. De parte de nuestra vida, de parte de nosotros, como fruto de labios que honra tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Váyase con este canto ahí a su casa y mediten en él y mediten las hojitas que le dimos para que pueda profundizar y Dios le hable la voluntad específica para su vida. Amén.